Hola, mi nombre es Jonathan Torres, soy del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, curso de microbiología de suelos. En esta oportunidad daremos desarrollo a la tarea 1 que consiste en explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Como parte del desarrollo de la actividad y en primer lugar estableceremos ciertos conceptos aplicados a la microbiología como lo son el concepto de ecosistema, el cual consiste en la sumatoria, en la totalidad, en la acumulación de los hábitats en que interactúan los diferentes microorganismos de un espacio. Para el concepto de hábitat nos estaríamos refiriendo, estaríamos tratando al medio en el que cierto organismo puede desarrollarse y desarrollar sus funciones. Estamos hablando del espacio que le brinda todas las condiciones pues, de vida y de desarrollo a un microorganismo. Cuando hablamos de comunidad, nos referimos a los microorganismos de diferentes especies que interactúan entre sí y desarrollan variedad de actividades pues, en comunidad. Cuando nos referimos a gremio, ya estamos agrupando en cierto modo ciertas especies que realizan funciones iguales o similares dentro de un ecosistema. Por otra parte, buscamos clasificar los microorganismos en función de ciertas condiciones y ciertas exposiciones a los que pues, ellos son sometidos y se desarrollan dentro de un ecosistema. En primer lugar, cuando hablamos de microorganismos que se desarrollan en ambientes oxigenados, estamos hablando de organismos aerobios, mientras que al hablar de organismos que se desarrollan en ambientes con bajas o ninguna condición de oxígeno, estamos hablando de organismos anaerobios. Eh, Cuando nos referimos a organismos autótrofos, estamos hablando de organismos cuya fuente de carbono la obtienen de fuentes eh, inor- inorgánicas. Por ejemplo, para las plantas sería el agua. Y de los organismos heterótrofos nos referimos a organismos cuya fuente de carbono se obtiene de fuentes externas o fuentes más bien orgánicas. Cuando la fuente de energía de un organismo es inorgánica, nos referimos a organismos litótrofos, mientras que cuando la obtención de la fuente de energía es una fuente orgánica, nos referimos a microorganismos organótrofos. Al momento de, de las funciones, de desarrollar funciones a partir de la luz, como por ejemplo la fotosíntesis, estamos hablando de organismos fotótrofos, mientras que cuando los organismos desarrollan sus actividades sin la existencia de la luz, estamos hablando de organismos quimiótrofos. Cuando los organismos se desarrollan a ciertas temperaturas, ya podemos clasificarlos dentro de cuatro grupos, por así decirlos, que son los psicrófilos, que son organismos que se desarrollan entre 13 y 20 grados, eh, los organismos mesófilos, que se desarrollan a temperaturas promedio de 37 grados centígrados, los microorganismos termófilos, que se desarrollan a temperaturas de promedio de 60 grados, y por último los hipertermófilos, que son los que se desarrollan a temperaturas de promedio de 90 grados centígrados.
En tercer lugar, y a partir de los textos consultados, eh, buscaremos dar una explicación de por qué el panorama taxonómico general de un suelo contaminado y un suelo no contaminado es similar o parecido. En la diapositiva podemos observar un ejemplo de un suelo no contaminado resaltado en verde y un ejemplo de un suelo contaminado resaltado en rojo. Eh, Al ver el desarrollo y el avance, digamos, del flujograma, vemos que la única diferencia es la variedad de los microorganismos existentes. ¿Eso qué quiere decir? Que los suelos contaminados siguen conservando los microorganismos o la taxonomía de esos microorganismos la sigue conservando, solamente que las condiciones cambian y en ese mismo orden la existencia de microorganismos pues es más benéfica para unos que para otros. Por eso varía la estabilidad la composición taxonómica del suelo. En sí, el problema que viene resultando de todo esto es la dificultad del suelo contaminado para procesar eh, en sí el carbono y el nitrógeno, que son, como todos sabemos, esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas y en sí de la vida en el suelo. Un estudio realizado por Simi Gupta en 2018 habla sobre la SMB o biomasa microbiológica del suelo. Al hablar de la biomasa microbiana del suelo, hacemos referencia a un compuesto de materia orgánica que pues viene de diferentes fuentes vegetales y animales, la cual se convierte en una fuente de carbono y electrones en donde diferentes microorganismos se desarrollan y producen una mineralización de dichos compuestos, el cual pasa a ser parte de los nutrientes esenciales para el crecimiento de ciertos organismos mayores en el suelo, como son las plantas. Y a su vez, esta descomposición de biomasa eh, viene a ser parte del mismo suelo o a formar parte de este suelo. Entonces todos estos organismos nuevamente vuelven a descomponerse y a entrar a participar en una recirculación de nutrientes o lo que llamamos los ciclos biogeoquímicos. En quinto lugar, se abordan las costras biológicas del suelo o CBS y se busca establecer los beneficios que dichas costras aportan a la estabilización de los suelos áridos. Eh, bueno, para dar explicación, podríamos entender que las costras biológicas son una acumulación o una compactación, por así decir, de microorganismos más materia orgánica más parte de suelo. Estos tienden a compactarse y a convertirse en una lámina protectora, digamos, del suelo eh, que se encuentra por debajo y a su vez convirtiéndose en un reservorio de nutrientes pues, que están en estado, digamos, de espera para retomar sus funciones dentro del ecosistema. Estas costras biológicas también funcionan como fijadores de nitrógeno y de carbono y son digamos, muestra biológica de la calidad de un suelo.
Muchas gracias.